Continuamos hoy, amigo oyente, el recorrido que estamos llevando a cabo por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior citamos varios pasajes de algunas epístolas del Nuevo Testamento y dijimos que tales pasajes nos están hablando a nosotros hoy en día. Y concluimos diciendo que el Hijo de Dios, en cualquiera edad, es llamado a vivir en santidad. Veamos hoy algunas citas que instan a esta vida santa de la que hablamos. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. También en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, el mismo apóstol Pablo dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Luego el apóstol Pedro en su primera carta universal, capítulo 1, versículo 16, nos dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es Dios quien nos está llamando a santidad, y debemos darle el énfasis debido a la santidad. Dios nos manda a ser santos. Ahora hay otra verdad que no deseamos que usted pierda de vista, amigo oyente, y es esta. Muchos dicen que si van a alcanzar a las multitudes, es necesario descender a su nivel de vida moral y vivir como ellas. Pues bien, ya ha habido individuos y grupos que trataron de hacer eso, ¿y sabe usted lo que les pasó? Nunca alcanzaron a las multitudes, simplemente fueron absorbidos por esas mismas multitudes que pretendían alcanzar. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, amigo oyente. Inglaterra dio por sobrenombre a los seguidores de Juan Wesley el apodo de gente santa. El hecho es que les pusieron el nombre de metodistas porque notaron que sus métodos eran diferentes a los métodos del mundo. Dios dice: yo soy Jehová. Ahora alguien dirá: bueno, yo no soy cristiano y todo esto no me interesa en lo más mínimo. Permítame decir, amigo oyente, que Dios está aquí declarando su soberanía. Si usted puede crear su propio universo, entonces usted puede mandar. Pero, amigo oyente, fue Dios quien creó este universo, y Él es quien lo está mandando. Y Él dice: yo soy vuestro Dios. Él es un Dios reconciliador. Él conoce nuestra condición, y aún así nos ama. Amigo oyente, si usted se ha reconciliado con Dios, su deseo será agradarle. El Hijo de Dios puede ser llenado del Espíritu Santo para que no cometa estos pecados de la carne, sino para que produzca el fruto del Espíritu. Y pasamos ahora al siguiente aspecto en consideración en este capítulo 18 de Levítico. Este aspecto es la prohibición de las relaciones sexuales con parientes. Leamos el versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La declaración general que se hace aquí es que ninguna persona debe tener relaciones sexuales con un pariente cercano. Toda esta sección amplifica el séptimo mandamiento. Esto se refiere a cualquier persona que tenga consanguinidad con otra persona. Continúa ahora el desarrollo de este tema. Notemos que Dios es específico. Y la razón que Él da es: yo, Jehová. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de este capítulo 18 de Levítico. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Esta es una amonestación contra el odioso y terrible pecado de incesto. Sin embargo, encontramos que también hubo un problema con este pecado en la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo lo condenó con gran firmeza en su primera carta a esta iglesia, capítulo 5, versículo 1, donde dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estas son las cosas que se comentan y que aparecen en los periódicos sensacionalistas de hoy en día, ¿verdad? Bueno, Dios también habla en cuanto a ellas, y lo hace en una manera muy clara. Así que no me diga que las cosas son diferentes hoy en día. Dios ha indicado exactamente lo que es el pecado, y nadie se puede equivocar en cuanto a esto, amigo oyente. Continuemos ahora con el versículo 9 de Levítico capítulo 18.
La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Este tema sigue desarrollándose en los próximos versículos y no los vamos a leer todos. Las relaciones humanas que se establecen por sangre o por medio del matrimonio son tratadas específicamente en esta sección. Los parientes cercanos vivían juntos en una situación doméstica que se prestaba para el adulterio. Pero Dios levantó estas barreras para prevenir esto. En Egipto se acostumbraba a practicar estos pecados, especialmente aquellos que se mencionan en el versículo 9. Aún en la corte real, tanto los faraones como los Ptolomeos practicaron el matrimonio entre parientes cercanos. En el principio no había ley en cuanto a esto. Caín y Set, los hijos de Adán y Eva, tuvieron que casarse con sus propias hermanas. También sabemos que Abraham se casó con su media hermana. La ley se da ahora para impedir esta práctica. Pasemos ahora al versículo 16 de Levítico 18. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Hay una excepción a este versículo, y ésta se encuentra en la ley del pariente redentor que se explica en Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 al 10, y vamos a leer esta porción. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Volviendo ahora al capítulo 18 de Levítico, llegamos al tercer aspecto que es la prohibición de varios pecados sexuales. Leamos los versículos 17 y 18. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Esta relación no es por sangre, sino por matrimonio. Debido a la relación cercana entre la esposa y su hermana o su hija, cualquier matrimonio se prohíbe. Evidentemente, estos dos versículos se refieren al hecho de tener dos esposas al mismo tiempo. Pero son casos de incesto en vez de bigamia. Para su mejor comprensión quisiera leer estos versículos en la versión llamada la Biblia de Jerusalén. Escuche usted. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son tu propia carne, sería incesto. No tomarás a una mujer juntamente con su hermana, haciéndola rival de ella y descubriendo su desnudez mientras viva la primera. Este fue el problema que afrontó Jacob al tener dos hermanas como esposas, Lea y Raquel. La historia de esta familia no es la más feliz. Recuerde, sin embargo, que esto ocurrió antes que Dios diera los 10 mandamientos. Leamos ahora el versículo 19 de este capítulo 18 de Levítico. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Las relaciones maritales entre esposo y esposa eran prohibidas durante ciertos días. La mente sensual debe someterse a la ley de Dios. Ahora leamos el versículo 20 de Levítico capítulo 18, que dice, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Créanos, amigo oyente, que Dios en estos versículos ha estado construyendo baluartes para proteger el hogar de las prácticas licenciosas de los paganos en derredor. La familia en la tierra debe reflejar la familia en el cielo. Este es el pensamiento que expresa el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 15, donde dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
La pureza de vida debía ser el símbolo de la familia de Dios. Había un lugar santo en el tabernáculo para la adoración, y asimismo el hogar tenía que ser un lugar santo en la nación para el diario vivir. El Nuevo Testamento también habla muchísimo en cuanto a esto, y no sería malo leer el capítulo 7 de la primera carta de Pablo a los Corintios con respecto al vivir diario de la familia cristiana. Y llegamos ahora al cuarto aspecto que vamos a considerar en nuestro estudio de este capítulo 18 de Levítico: la prohibición de ofrecer los hijos en sacrificio a Moloc. Leamos el versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Este versículo puede parecer algo impropio aquí en este capítulo, pero la adoración pagana de Moloc estaba íntimamente relacionada con las impurezas sexuales. En su adoración, la imagen de Moloc era calentada al rojo por el fuego, y los cuerpos de los niños que se le ofrecían eran colocados en sus humeantes brazos. Es difícil imaginarnos el horror de todo esto. Hay quienes creen que tal cosa nunca podría haber pasado. Sin embargo, hay otros pasajes de las Escrituras que hacen referencias a esta misma práctica. Por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 31, leemos: Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartag, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sepharvaim. Y en Jeremías, capítulo 7, versículo 31, dice: Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Esta práctica terrible profanaba el santo nombre de Dios, como lo veremos en el capítulo 20 de Levítico, versículo 3, y el castigo que Dios fijaba para quien ejercía esta práctica era la misma muerte. Leamos pues este pasaje. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. La brutalidad monstruosa de este rito pagano era una horrible profanación del nombre del verdadero Dios, especialmente teniendo en cuenta que el amor de Dios por los niños es tan evidente en todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Recordemos que el Señor Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y llegamos ahora al quinto aspecto en nuestro estudio de este capítulo 18 de Levítico, que es la prohibición de la perversión del sexo. Leamos el versículo 22 de Levítico capítulo 18. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que en el centro de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en los Estados Unidos, una iglesia celebró una vez un baile para homosexuales. Asistieron a ese baile más de 700 personas. Fue tan repugnante que un periodista de mucha experiencia y acostumbrado a todo, que asistió para informar sobre el baile, tuvo que abandonarlo. Sin embargo, una iglesia que se creía cristiana fue la que sirvió como anfitriona de tal depravación. Amigo oyente, Dios condena estos actos. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1 versículos 24 al 28 dice: Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La depravación que se menciona aquí es muy común hoy en día en las grandes ciudades como Nueva York, Londres, São Paulo o Buenos Aires y otras. Y todas son como Sodoma y Gomorra. Siento ganas de llorar cuando veo la dirección que está siguiendo mi propio país. Claro que amo a mi país porque es la tierra de mi nacimiento,
Pero no me gusta ver estos hombres sucios, inmorales e inmundos trayéndonos a todos al juicio nacional. Amigo oyente, créame que el juicio de Dios ya está sobre nosotros hoy en día. No podemos tener paz en el extranjero y tampoco podemos lograr la paz interna. ¿Por qué? Porque, como dijo Isaías, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Leamos ahora el versículo 23 de este capítulo 18 de Levítico. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Esto de veras es atroz. Esto era practicado en los cultos de la fertilidad y en la adoración de la naturaleza. El libertinaje extremo, amigo oyente, siempre está relacionado con la idolatría más vil. Y si usted cree que esto no se practica hoy en día, pues debe hablar con el jefe de la policía de cualquiera de nuestras ciudades, y estamos seguros que él puede informarle sobre este tipo de casos. Todo esto, amigo oyente, es condenado por Dios. Es pecado vil y sucio delante de Dios. Y llegamos ahora al último aspecto que vamos a considerar en nuestro estudio de este capítulo 18 de Levítico. Las naciones en Palestina expulsadas de su tierra por cometer estos pecados. Leamos los versículos 24 y 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Las naciones que vivían en Palestina fueron expulsadas porque cometieron estos pecados tan abominables y atroces. Muchos predicadores de buen corazón, pero escasos en conocimiento hoy en día, lloran porque Dios expulsó a los cananeos. Pero aquí está el motivo por el cual Dios les expulsó. Dios no pudo tolerar lo que ocurría. La tierra de los cananeos era devorada por enfermedades venéreas. ¿Por qué piensa usted que Dios mandó que no debieran tomar ni aun un lingote de oro, ni tocar una vestidura en la ciudad de Jericó? Pues porque eran culpables de los pecados más viles imaginables. ¿No cree que Dios los expulsó por un buen motivo? Después de todo, si el arrendatario no paga el alquiler, lo pueden expulsar. Y amigo oyente, sucede que Dios es el dueño de esa tierra. Así es como usted y yo nos estamos comportando en esta tierra. La tierra es de Dios, y nosotros solo la tenemos en arriendo. Es el negocio de Él, y no sería malo que nosotros hiciéramos nuestro el negocio de Él, porque su negocio es el que prevalecerá. Leamos ahora los versículos 26 hasta el 30 de Levítico capítulo 18. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Dios da una amonestación doble a los israelitas, que si persiguen un ejemplo similar al ejemplo de aquellos que les precedieron en la tierra prometida, el mismo juicio, si no uno peor, caería sobre ellos. La tierra de Dios, amigo oyente, debe ser santa. Y esta amonestación es para nosotros también. El fin que Dios tiene para este planeta es que su justicia cubra la tierra. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. Prosiguiendo nuestro estudio de este libro del Antiguo Testamento, llegamos ahora al capítulo 19. En este capítulo estudiaremos, como tema central, los pecados sociales. Es una aplicación de los mandamientos a las situaciones de la vida cotidiana. Estamos estudiando la sección del libro de Levítico en la cual los 10 mandamientos se explican en términos de la vida social de la nación israelita. No podemos pensar en nada que sea más práctico que esta sección en particular. La ley de Dios nos dirá una cosa básica: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esto es lo que leemos en el versículo 2 de este capítulo 19.
Y este principio era lo esencial y fundamental para todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel. Explicaba todo lo que Dios mandaba o exigía. La santidad en la vida diaria y en todo lo que a ella se relacionara era lo que se requería principalmente en el vivir diario del pueblo de Dios, y esto es algo que debe ser acentuado de nuevo hoy en día. Como vemos, esto de vivir en santidad no es simplemente teoría. La intención de Dios fue que este principio formase parte íntegra de nuestro diario vivir. La ley de por sí no puede producir la santidad que demanda. Exige la santidad, pero no provee los medios para obtenerla. La ley revela el nivel de justicia que Dios demanda, pero esta norma superior que exige nunca puede ser alcanzada por medio del esfuerzo humano. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3 versículos 19 y 20 dice: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuán maravilloso es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para morar en nosotros. Él es quien provee todo lo que es necesario para poder vivir la vida cristiana. La razón que se da para vivir en santidad en este capítulo, yo, Jehová vuestro Dios, o yo Jehová, ocurre 16 veces en el capítulo. Dios es quien distingue entre lo bueno y lo malo. Él solo distingue entre lo que es santo y lo que no es santo. No es necesaria ninguna otra razón. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este capítulo 19. Como dijimos, estudiaremos los pecados sociales que constituyen el tema central, y es la aplicación de los mandamientos a las situaciones de la vida cotidiana. Y consideraremos este tema central de los pecados sociales bajo los 4 aspectos siguientes. En primer término, la relación del hombre con Dios, en los versículos 1 al 8. En segundo lugar, la relación del hombre con los pobres, en los versículos 9 y 10. En tercer lugar, la relación del hombre con su prójimo, en los versículos 11 al 18. Y en cuarto lugar, la relación del hombre en las diferentes situaciones de la vida, en los versículos 19 al 37. Comencemos pues con el primer aspecto, o sea, la relación del hombre con Dios. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 19 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios da estas instrucciones a Moisés, el legislador, instrucciones que sirven para explicar y detallar una parte de los 10 mandamientos. Vemos aquí que Dios exige una conducta santa sobre la base de que Él es santo. Es bueno notar que Dios todavía hoy en día ordena la misma norma en nuestra conducta. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, nos dice: Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y luego, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También el apóstol Pedro, en su primera carta universal, capítulo 1, versículos 13 al 16, dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. La diferencia mayor entre la conducta que era requerida bajo la ley y bajo la gracia es que hoy en día el poder dinámico para poder cumplir las normas de Dios es provisto para el creyente en la persona del Espíritu Santo. Estamos unidos al Cristo viviente.
Las cosas viejas han pasado. Estamos unidos a Cristo y debemos tratar de agradarle. Los que estaban bajo la ley trataban de guardar los mandamientos por medio de sus propios esfuerzos. Y tuvieron que aprender que la carne siempre falla y que siempre fallará. Pero nosotros, amigo oyente, podemos vencer la tentación y el pecado porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, dice: Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, el mismo apóstol Pablo dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Hijo de Dios que habita en nosotros es quien quiere traernos a un nivel más alto, a la misma santidad. Ahora bien, al acentuar la importancia de guardar ciertos mandamientos, Dios acentuó los aspectos de la ley en que ellos eran débiles. La historia de Israel nos mostrará que Dios también comprendía muy bien su lado débil. Habían sido instruidos en cuanto al día de reposo, el evitar la idolatría, el traer las ofrendas aceptables a Dios. Sin embargo, fue en estas áreas en las que primero tropezaron y cayeron. Aquí Dios les está exigiendo que sean santos en su vida diaria. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 19 de Levítico. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. Alguien creerá que es extraño que Dios principie con el mandamiento de darle honra al padre y a la madre. Pero no es tan extraño como parece cuando consideramos que los padres se paran en el lugar de Dios para con sus hijos, y que el hijo aprende a obedecer a Dios, obedeciendo primero a sus padres. Hay que principiar en el hogar, amigo oyente. Luego vemos que Dios añade: y mis días de reposo guardaréis. Dios exigía una séptima parte del tiempo del hombre, tanto como una décima parte de sus bienes materiales. Estos dos mandamientos que se mencionan primero abarcan las dos divisiones principales de los 10 mandamientos. Tenemos el deber para con el hombre y el deber para con Dios. El Señor Jesucristo lo resumió todo como amor a Dios y amor al prójimo. Él dijo que esto era el contenido total de la ley. La ley sobre el día del reposo no se apoyaba en una base moral, sino que era un mandato arbitrario de Dios dado especialmente al pueblo de Israel. Israel en su apostasía y decadencia pecó primero aquí. Rehusaron guardar los días de reposo diciendo, según el profeta Amós en el capítulo 8 de su libro, el versículo 5, ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Esta fue la acusación y argumento de Dios contra la nación escogida por Él. Llegamos ahora al versículo 4 de Levítico 19. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Este reglamento abarca los primeros 2 mandamientos. El pensamiento aquí es de no darle ni siquiera una ojeada a la idolatría. La adoración pagana era muy llamativa a los ojos debido a su pompa y ceremonia, y todavía lo es hoy en día. Basta mirar la pomposidad espectacular de los rituales vacíos que se ven en nombre de la religión hoy en día. Es lo que la Biblia llama servicio de ojo. No debían mirar los ídolos ni tampoco hacerlos. Dios pone en ridículo los ídolos porque no son nada y no pueden hacer nada. El capítulo 44 del libro de Isaías, versículos 9 al 20, es uno de los pasajes claves en cuanto a esto. Leamos este pasaje comenzando con el versículo 9 que dice: Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Sigamos ahora con los versículos 16 al 20 que dicen: Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne,
prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, «Oh, me he calentado, he visto el fuego». Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, «Líbrame, porque mi Dios eres tú». No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, «Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí». ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Prosiguiendo ahora nuestro estudio del capítulo 19 de Levítico, leamos los versículos 5 al 8. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová. Y la tal persona será cortada de su pueblo. Aquí no señala nada nuevo. Sin embargo, debemos señalar una vez más que la ofrenda de paz tenía que hacerse voluntariamente. Pero aunque fuera una ofrenda voluntaria, el ofrendante no era exonerado de seguir escrupulosamente los reglamentos prescritos. Cualquier divergencia del orden prescrito resultaba en la imposición de una pena al hombre que traía la ofrenda, siendo esa pena un ejemplo para todo el pueblo. Notamos hoy en día que hay quienes colaboran en la obra cristiana y que piensan que pueden tomar ciertas libertades en su conducta. O que algunas personas pueden pensar que porque hacen una gran donación a la iglesia, pueden tomarse ciertas libertades. Pero amigo oyente, note usted que aunque la ofrenda de paz era dada voluntariamente, todos y cada uno de los detalles que reglamentaban su presentación tenían que ser seguidos escrupulosamente. Solo podemos venir a Dios si seguimos las condiciones impuestas por Dios. Cualquier divergencia del orden prescrito imponía una pena ejemplar para el hombre que traía esa ofrenda. Esta era una ley positiva y no una ley moral. Por esto era más peligroso no cumplirla. ¿Cuántas personas hay hoy en día que hacen promesas voluntarias a la iglesia, pero que luego creen que no tienen que cumplirlas si no quieren? Dios dice, si lo va a hacer voluntariamente, entonces hágalo bien. Cuando se realiza la grabación y la producción de una película para televisión o para el teatro, es impresionante notar la dedicación de los actores que están realizando cada una de las escenas. Y es muy fácil comprender cuál es la razón de su dedicación. Esa razón es la codicia. Les están pagando una cantidad de dinero bastante generosa, y por eso están dispuestos a dedicar todo su empeño y todo su esfuerzo en realizar un buen trabajo. Sin embargo, la gran dedicación de esos actores establece un marcado contraste con la de muchos cristianos que excusan la mala calidad de lo que hacen, diciendo que es simplemente una obra voluntaria. Dios dice, si lo va a hacer, entonces hágalo bien y venga a mí. No se ofrezca usted, amigo oyente, a hacer la obra de Dios, a menos que le vaya a dedicar todo lo que es y todo lo que tiene. Opinamos que habrá muchos cristianos que ante Dios serán juzgados por causa de su pereza. Algunos otros se glorían en el hecho de que trabajan. Dicen, mire, yo enseño una clase de escuela dominical. Amigo oyente, ¿cuántas veces llegó usted tarde? ¿Cuántas veces falló en prepararse para la clase? Un grupo de actores de televisión memoriza muy bien cada una de las partes y los papeles que tienen que desempeñar en esa producción. Pero algunos maestros de escuela dominical llegan a sus clases y todavía tienen que hojear sus libros buscando algo que decir. Amigo oyente, algún día Dios nos va a juzgar en cuanto a eso. Dios nos dice que no vengamos a Él con una ofrenda voluntaria, a menos que vengamos de la manera que Él ha indicado. Tengamos en cuenta que cualquier divergencia, cualquier desviación del orden que Él ha establecido, que Él ha prescrito, nos acarreará funestas consecuencias. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión porque nuestro tiempo se ha agotado.
En nuestro próximo programa, Dios mediante, continuaremos nuestro estudio de este capítulo 19 de Levítico, y dentro del tema de los pecados sociales, consideraremos el segundo aspecto, que es la relación del hombre con los pobres. Y como siempre lo hacemos, antes de despedirnos, le instamos a leer los siguientes versículos del capítulo 19 de Levítico, lo que le permitirá estar al tanto de su contenido y estar así mejor preparado para obtener el mayor provecho posible.